el tema que vamos a abordar, en primer lugar, es el mecanismo para obtener el autómata finito determinista a partir de un autómata finito no determinista con transiciones lambda, el AF lambda. Para ello, en primer lugar, vamos a ver lo que sería la configuración de una AF lambda. Fíjense que es muy similar a lo que hemos visto para el autómata determinista. ¿Sí? En este caso, tenemos que tener en cuenta que la característica fundamental de un autómata no determinista es que se puede transicionar con un mismo símbolo a varios estados, en general a un subconjunto de estados. Entonces, eso es lo que va a distinguir la configuración del determinista del no determinista. Fíjense que acá, como dice, se requiere, para tener esa instantánea del modelo, el subconjunto de posibles estados actuales y el contenido de la cita de entrada que falta leer, ¿sí? Bien, entonces, esa va a ser la forma de representar la configuración, con un subconjunto de estados en los que se puede estar en un determinado momento y el resto de la secuencia que falta por leer, ¿sí? Inclusive, para la configuración inicial de arranque, vamos a considerar no solo el estado inicial del autómata, sino todos los estados a los que se puede llegar con transiciones lambda. Porque eso quiere decir que yo puedo arrancar de cualquiera de esos estados, ¿sí? Bien, pasemos a ver este ejemplo. Fíjense que en este caso, si yo considero el estado inicial, Q sub 0, y las transiciones lambda que tienen, ¿a dónde podría yo pasar sin leer nada? ¿A qué estados? Como vemos acá, a Q1, a Q4, a Q6, ¿sí? Por lo menos esos tres en forma directa, fíjense que puedo pasar sin leer nada, porque recuerden que una transición con lambda es una transición sin leer ningún símbolo. Bien, entonces, si ahora me fijo en Q6, también puede pasar a Q8 sin leer nada, o sea, con lambda. Por lo tanto, también Q8 podría ser un estado de arranque de inicio. De tal manera que el subconjunto de estados desde donde yo puedo comenzar es Q0 más Q1 más Q4 más Q6 y más Q8. ¿Sí? Fíjense, con estas palabras que están acá vamos a hacer el análisis de cómo paso a paso se va reconociendo la secuencia, ¿sí? Acá en la próxima diapositiva tenemos desarrollado ya esto, ¿no? Pero fíjense en que arrancamos entonces de este subconjunto. En el primer caso, como se trata de la palabra vacía, bueno, no leemos nada. Estamos ahí en ese subconjunto y no leemos ningún símbolo. ¿Y por qué digo en este caso que se acepta la palabra vacía? Porque dentro de esos posibles estados de inicio, de arranque, hay un estado final. Da la casualidad en este ejemplo, ¿sí?, que tengo este estado final que lo puedo alcanzar sin leer nada. O sea, pasando de Q0 a Q6 con lambda y de Q6 a Q8 con lambda. Entonces, por eso, en este caso, decimos que la palabra vacía termina siendo aceptada, ¿sí? En el otro ejemplo de la secuencia ABB, partimos siempre de ese subconjunto, ¿sí? Ese subconjunto que está formado por el estado inicial y todos los estados a los que se puede llegar con transiciones lambda. Leemos el símbolo A,
¿Y a dónde vamos a parar? Si nosotros nos fijamos, ahora volviendo al grafo, desde Q0 con A no tengo transiciones en forma directa. Pero si yo ahora me voy a Q1, ahí tengo una transición a sí mismo con A. O sea que yo podría decir que con A puedo pasar a Q sub 1. Y me tengo que fijar en todos los otros estados de arranque, de inicio. ¿Ah? Me tengo que fijar en todos estos estados. ¿A dónde puedo ir con A? Entonces, desde el 4, por ejemplo, bueno, me fijo que desde el 4 no tengo. Entonces me voy a fijar en el 6, y en el 6 sí tengo. Puedo ir al 7. Entonces ahora ya son 2. Son 2 estados a los que yo puedo ir con A. El 1, a través de este lazo, y el 7, a través de esta transición. ¿Sí? Me fijo por último en el 8, y el 8 no tiene transiciones en este caso. Entonces, en principio, las dos transiciones con A sería Q1 y Q7. Pero, ¿qué pasa? También me tengo que fijar si desde esos dos estados tengo transiciones con lambda a otros estados. Porque eso quiere decir que sin leer nada yo puedo pasar a esos otros estados. Y me tengo que fijar en eso. Entonces me fijo en Q1. ¿Tengo transiciones lambda desde Q1? En este caso vemos que no. Pero desde Q7 tengo una transición lambda a Q2. Así que también Q2 va a ser un estado al que se puede llegar leyendo A desde Q sub 0. En forma indirecta, a través de Q6, después Q7, y de ahí pasamos a Q2, leyendo A nada más. Y como agrego Q2, me tengo que fijar ahora si Q2 tiene transiciones con lambda a otro estado. Bueno, por suerte no. Por suerte ahí termina, pero si tuviéramos otra transición con lambda a otro estado, también lo tendría que incluir ese otro estado. Y así, hasta que no quede ningún estado al que se pueda llegar con transiciones lambda. Con una o varias transiciones lambda. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, continuando con la secuencia esta de configuraciones, pasaríamos a la configuración 1, 2, 7, y lo que resta por leer sería BB, la secuencia BB. Perfecto, entonces ahora estoy en el 1, 2, 7 y leo B. Por lo tanto, tengo que analizar a dónde se transiciona con B desde el 1, desde el 2, desde el 7. Entonces, volvemos de nuevo acá y nos fijamos. Desde el 1. Desde el 1 con B puedo pasar al 2. Entonces ya tengo un estado al que se puede pasar con B. Desde ese subconjunto. Ahora me tengo que fijar en el 2. El 2 con B puede pasar al 5. Así que ya tengo dos estados a los que se puede pasar leyendo B desde ese subconjunto. Por último, me fijo en el 7. Con B puede pasar a sí mismo. De tal manera que también tengo el estado Q sub 7. ¿Sí? O sea que tengo tres estados a los que se puede pasar con B desde el 1, 2 y 7. Es decir, puedo pasar al estado 2, puedo pasar al estado 7, ¿sí? Bueno, serían esos dos, o sea, de acá puedo pasar al estado 2, ¿sí? Desde el 2 puedo pasar al 5, me estaba olvidando, perdón. Son 3, entonces el 2, el 5 y el 7. Pero de nuevo, me tengo que fijar ahora si desde esos estados, 2, 5, 7, puedo pasar a otros con lambda, o sea, sin leer nada.
Y bueno, tengo que recorrer. Me vuelvo a fijar, el 2 no tengo transiciones con lambda, en el 5 sí. Puedo pasar al 8. Así que el 8 se va a sumar. Por suerte el 8 no tiene más transiciones, así que ahí terminaría. Pero me tengo que fijar también en el 7. Y el 7 tiene transición con lambda al 2. Bueno, el 2 ya estaba. Así que no se agrega. ¿Sí? Bien, y ahí recién termina esa construcción de lo que sería el subconjunto al que se puede pasar leyendo B desde el 1, 2, 7, que sería el 2, 5, 7 y el 8. Si continuamos con ese análisis, ¿sí? Ahora tendría que ver, que analizar desde el autómata, desde el 2, 5, 7, 8, o sea, desde este subconjunto, con el último símbolo ya que queda, con B, ¿a dónde puedo llegar? ¿Sí? Entonces, si volvemos de nuevo ahora, recordando que es el 2, 5, 7, 8, entonces me fijo, con otra lectura de B. Desde el 2 puedo pasar al 5, ¿sí? Así que ahí ya tengo 1, el 5. Bien, después, desde el 5, con B, puedo pasar a sí mismo, al 5, ¿sí? Así que ahí ya, de nuevo el 5, pero no tiene sentido, no lo voy a agregar, ¿sí? Después, desde el 8 no tengo transición, ¿sí? Así que hasta ahora es el 5 al que puedo llegar. Ahora, desde el 7 puedo llegar a sí mismo, o sea que ya tengo el 7, o sea que tengo por ahora 2, el 5 y el 7. Pero me tengo que fijar con transiciones lambda a dónde puedo llegar desde esos dos estados. Y me fijo que desde el 5 puedo llegar al 8, así que se suma el 8. Desde el 8 ya no puedo seguir, así que ahí termina. Pero desde el 7 puedo con lambda pasar al 2. Así que se suma el 2 también. Por suerte, desde el 2 ya no tengo transiciones lambda. ¿Y qué concluimos entonces? Que el subconjunto es el mismo, en este caso. ¿Sí? O sea, que leyendo B terminamos en el mismo subconjunto. 2, 5, 7 y 8. Y ahí terminaría. ¿Y por qué concluyo acá que se acepta? De nuevo, porque en ese subconjunto hay un estado final. Podría haber más de un estado final. No importa, pero por lo menos un estado final tiene que haber para decir que se acepta la secuencia. Porque eso quiere decir que hay un camino que se puede llegar hasta ese estado final. ¿Ah? O sea, quiere decir que yo puedo llegar al 2, al 5, al 7, en ese caso diríamos se rechaza, pero bueno, no, porque también hay otro camino que me lleva al 8, y entonces se acepta. Así funciona el no determinismo. ¿Mm? Puedo tener varios caminos y algunos me llevarán a estados de rechazo y otros me podrían llevar a un estado de aceptación. Entonces hay que analizar todos los caminos posibles. Ya estamos entendiendo que el autómata no determinista, ¿sí?, es más lento. Si yo lo quiero implementar a través de un programa, va a ser más lenta la aceptación o el rechazo de una palabra, ¿sí? Cosa que después vamos a ver al final cuando hagamos ese análisis de la complejidad algorítmica de estos modelos, ¿sí? Bien, bueno, si nosotros ahora tomamos el otro ejemplo, en el caso de la secuencia A, esta secuencia unisimbólica, de nuevo partimos del mismo subconjunto inicial. Bueno, si observamos desde 0 no tengo transiciones con símbolos, así que no tengo nada. Bueno, desde Q1 con A tengo a sí mismo. Bien, perfecto. O sea que ya tendría Q sub 1. Desde Q4 no tengo con A. Desde Q6 con A voy a Q7. ¿Sí? Y bueno, y ahora tengo que fijarme si tengo transiciones lambda desde esos estados. ¿Ah? Desde el 1 y desde el 7.
Bueno, desde el 1 no tengo, pero desde el 7 sí al Q2, entonces se suma Q2. Y como Q2 no tiene transiciones lambda, ahí terminaría el análisis. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que el subconjunto al que se pasa con la lectura de A es el 1, 2, 7. Y ahí termina. Ahí termina porque la secuencia es A, nada más. ¿Qué puedo concluir entonces? Que como no hay ninguno final acá en el subconjunto, se rechaza. Eso quiere decir que todos los caminos me llevan a estados de rechazo con esta secuencia particular. ¿Sí? Bueno, y así podríamos analizar este otro caso, que es un poquito más largo, pero es similar. O sea, tenemos que ir determinando esos subconjuntos a los que se puede ir pasando. ¿Sí? Bien, fíjense que si yo hago esto con el JFlap resulta bastante fácil. Bien, fíjense, ahí está este autómata. ¿Cómo hago para probar con el JFlap? Bueno, la opción para probar, para simular el paso a paso, el funcionamiento, es con input. En realidad hay varias opciones dentro del input, ¿no? La opción que nos interesa, porque es la que va construyendo estos subconjuntos, y se lo puede visualizar bastante bien en forma gráfica, es la primera que dice Step with Closure. Bien, ya vamos a ver que hay un concepto de clausura que tiene que ver con el concepto matemático, y por eso se lo llama así a esta opción, ¿sí? Tiene que ver con un concepto que ya lo vamos a explicar enseguida. Pero bien, entremos ahí y veamos cómo se procede. Ponemos la secuencia. Bueno, si yo quiero hacer los mismos ejemplos de recién, la secuencia vacía no se pone nada, no se escribe nada, porque recordemos que la palabra vacía que representamos con lambda es una secuencia que no tiene ningún símbolo, o sea que no hay que escribir nada. Hacemos aceptar, clic en aceptar. Bueno, y ahí ya nos muestra, ya nos está pintando ahí con un color un poquito más oscuro cuáles son los estados de arranque, de inicio. No solo el estado inicial propiamente dicho, sino que hay un subconjunto de estados desde donde yo puedo comenzar. Porque sin leer nada yo puedo pasar a Q1, a Q4, a Q6 y también a Q8. Eso es importante que se entienda, porque en eso se basa el mecanismo que para convertir el autómata lambda en determinista se basa en la construcción de subconjuntos de estados. ¿Ah? Esto mismo que estamos haciendo ahora para analizar si se acepta o no se acepta una palabra, es muy parecido porque vamos a tener que ir construyendo subconjuntos a los que se va pasando de un estado a otro. ¿Mm? Bueno, en este caso, si ustedes observan acá, el JFlap me pinta este recuadro con un poquito más de color, un color verdoso, y eso implica que el estado final fue alcanzado por la palabra vacía en este caso. Eso quiere decir que se acepta, ¿no es cierto? Porque de entrada yo puedo llegar a un estado final sin leer nada, y esa sería la interpretación de la palabra vacía. Bueno, en este caso ahí termina el análisis. Bien, si yo ahora vuelvo y pruebo ahora con otra secuencia, supongamos la secuencia que veíamos recién, ABB, ¿sí? Bueno, ahora de nuevo arranca por ese subconjunto, ¿sí? Pero no hemos leído ningún símbolo y ahora haciendo clic en Step vamos a leer el símbolo A y acá me muestra qué pasa cuando lee una A. Puede ir a Q2, o puede ir a Q1, o puede ir a Q7, que es lo que ya habíamos analizado recién nosotros. Pero bueno, acá vemos que nos da servido el resultado, ¿sí? Y lo que me indica acá es que desde Q0, desde Q8 y desde Q4 no hay transiciones con A, o sea que hasta ahí llega nada más por ese lado, por esos caminos, ¿ah? Porque es como que me indica todos los caminos posibles. ¿Mm? Perfecto, entonces si hacemos clic ahora nuevamente en Step, ¿sí?
Ahí vemos, ¿sí?, con el símbolo B, a dónde podemos llegar. ¿Ah? Con la lectura de B hemos podido llegar a Q2, a Q5, a Q8, a Q7 y a Q2. ¿Sí? Que es lo que ya habíamos concluido nosotros haciendo el análisis primero de a dónde se transiciona con el símbolo y después a dónde se va con lambda. Hay que hacer siempre las dos cosas. ¿Ah? Eso es muy importante. No solo tengo que ver a dónde se transiciona con el símbolo, sino desde allí a dónde se puede llegar con una o varias transiciones lambda. Eso es todo, ¿no?, lo que hay que hacer. Bien, bueno, si continuamos ahora, step, me vuelve a avanzar un lugar más y lo que tenemos ahora es ya el final, ¿no es cierto?, la configuración final, que sería Q7, Q5, Q8, Q2, ¿sí? Bueno, ahí aparecen repetidos porque se puede llegar por varios lados, de tal manera que vemos que se acepta porque ya me aparece el Q8 con color verde, porque ya terminó ahí y termina en un estado final, por lo tanto se acepta, ¿no? Este otro Q8 que me aparece acá en rojo significa que yo desde Q8 con B no puedo seguir. Así que ese es un camino trunco, si yo hubiera seguido ese camino. ¿Ah? Hubiera llegado hasta ahí y hubiera dicho no tengo cómo seguir. Y se rechaza, pero bueno, sabemos que no, porque tenemos los otros caminos por los cuales sí se puede llegar y se termina aceptando. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, y así podríamos probar con todos los ejemplos. También podemos hacer algo más rápido, ¿sí? El múltiple run. Yo puedo acá poner, si quiero, la palabra vacía directamente. Acá tengo para entrar la palabra vacía, que es simplemente un renglón vacío. Después puedo ponerle acá la palabra A, la palabra ABB, la palabra BBA, que eran los ejemplos que estábamos viendo recién. Bueno, y puedo hacerlos correr a todos juntos y ver ahí qué me dice el resultado directamente, ¿no? Podríamos ver ahí directamente haciendo clic en Run Input, ¿sí? Y ahí vemos, dice que la palabra vacía se acepta, que A se rechaza, que ABB se acepta y que BBBA se rechaza. Bueno, si yo lo que quiero es saber si se acepta o se rechaza, la forma más rápida es trabajar acá con esta opción.